Bueno, pues yo tengo el placer de conocer a Arturo Torres allá en La La Picosa. Picosa, así es. Sí, La así cual es. en ese entonces yo era locutor programador. Arturo, pues vamos a platicar precisamente de eso, de tu trayectoria radiofónica. Resulta que yo me voy a México para obtener mi licencia de locutor y regreso a trabajar a XCBC Canal 70. Estuve por espacio de 7 años. Posteriormente me invita el dueño de los Junior Clan, Felipe Fernández, a trabajar con él en un área de promoción. Para mí era un terreno que yo desconocía totalmente, pues no me fue tan bien. Creo que trabajé un año, regreso, pero ya no regreso a Córdoba, regreso a Orizaba, porque a mí se me daba la facilidad de saber organizar bailes, de saber organizar eventos, conciertos, obras de teatro. En un festival Acapulco 97, 98, tuve la oportunidad de entrevistar a don Raúl Velasco. Bienvenidos al podcast Charlando con, donde exploramos las historias y experiencias de personas fascinantes de diversos ámbitos. Conducido por Carlos Alberto. Charlando con. Hola, qué bueno que me estás acompañando una vez más en otra emisión de Charlando con. Hoy tengo el gusto y el privilegio de que me haya otorgado un espacio en toda su agenda de trabajo y de ocupaciones a mi buen amigo, el licenciado en comunicaciones, Arturo Torres Moreno. Es un amigo que yo conozco precisamente dentro del medio radiofónico y que es un verdadero parteaguas, ícono yo llamaría, en la zona centro del estado de Veracruz, en donde él se desarrolló como locutor, como director artístico, como productor, toda una gran variedad de acontecimientos que este personaje le dio al mundo de la radio y que hoy nos honra con su presencia. Mi estimado Arturo Torres, ¿cómo te encuentras? Muy bien, mi querido Carlos Alberto, ¿te puedo decir Pátula? Claro que sí, me puedes decir Pátula. Así era tu Sí, seudónimo allá por los años 90 en La Invasora. ¿Cómo no recordar tu emisora? sí. Fue en los años 90 cuando, de hecho, la emisora venía de Huatusco, Así es. donde tú te desarrollas, y llega invadiendo Córdoba. La ciudad de ¿Cómo Córdoba no en el recordar? 2001. En el 2001. Así es. Bueno, pues yo tengo el placer de conocer a Arturo Torres allá en Huatusco, Veracruz, precisamente en un baile de cañaveral, recordarás, mi estimado Sí, Arturo, en ¿cómo un no? baile de cañaveral, y allá estábamos trabajando como la XLB Radio Variedades en AM, amplitud modulada. Bueno, en Córdoba también llegamos en amplitud modulada. Y de repente Arturo llega con otra persona representando ahí a Cañaveral como promotores de eventos. No sé ni cómo estuvo, Arturo, a ver si podemos hacer memoria, pero recuerdo que hicimos clic y de ahí me invitaste a hacer un casting y a grabarte un documental de la banda Machos, lo recuerdo, en la Claro que ciudad sí. de Orizaba, en una estación muy importante que se llamaba La La Picosa. Picosa, así es. Sí, La así cual es. en ese entonces yo era locutor programador. Ajá. En ese entonces, sí. Pero bueno, fue en los años 90, yo En los recuerdo, años 90, sí. finales de los años 90, ¿no? Y ese baile en Huatusco, Veracruz, fue un madrazo, Un trancazón. pero no, hombre, buenísimo. Aparte, Cañaveral, pues estaba con todos sus éxitos, pegando muy fuerte por todo la República Mexicana. Sí. Tiene espinas el rosal, era aquella Sí. canción Sí. que los da a conocer. Y la verdad es de que nosotros trabajábamos la zona centro del estado, bueno, incluso sureste, sur, Sí. bueno, no, sur de Veracruz, no quiero alardear, pero sí pues hicimos plazas como Santiago Tuxtla, Catemaco, Tierra Blanca, Tres Valles, Tustepec, ya ni se diga Córdoba, las zonas aledañas, Huatusco, Cosco, Orizaba, Nogales, y tantos lugares que recuerdo que le dimos vueltas a Cañaveral, cuando andaban peleándose el señor Pavón y Chucho Islas, el nombre, no sé si recuerdes, ¿no?
Sí, Jesús Islas, lo recuerdo muy bien. Oye, Arturo, pues vamos a platicar precisamente de eso, de tu trayectoria radiofónica, porque muchas veces como público escuchamos las voces, vamos a eventos, pero no sabemos quién está en la parte de atrás, tras bambalinas, organizando, regalando boletos al aire, vaya, infinidad de cosas que tiene que hacer un locutor, pero también un productor. Y bueno, pues tú equiparaste todos estos cargos y se me hace sumamente importante pues hacer un recuento de todo esto. Platícanos cómo es que llegas a la radio y por qué, mi estimado Arturo. Yo creo que llego, o pienso yo que llego a la radio, como todos llegamos, ¿no? Con una ilusión. Siempre los que crecimos con la radio, escuchando radio, sí. en nuestra infancia, creo que lo que nos impresionaba era la voz que se escuchaba ahí en la bocinita, ¿no? ¿Recuerdas que eran estaciones en AM, luego llegaron las FM, y en AM nada más era el volumen y el sintonizador? Entonces, pues mi difunto padre era un asiduo radioescucha de programas de la XETQ, de la T Grande de Monterrey, de la XW, de la XCU de Veracruz, ¿no? De aquel entonces, de Córdoba existían la XCKG, la XCBC, XCDZ. Y así es como a de mí... la familia Ferráez, ¿verdad? De la familia Ferráez, eran todas las emisoras de la familia Ferráez Matus. Entonces, recuerdo que mi padre era panadero y su trabajo estaba cerca del mercado. En aquellos ayeres habían los clásicos merolicos, los habrás de recordar. ¿De dónde eres, Arturo? De Córdoba. Yo soy oriundo de Córdoba, Veracruz. Oriundo de Córdoba. ¿Tu papá también? Mi papá también. Entonces, pues ya llegaba yo al Mercado Revolución, le dejaba su desayuno y me regresaba caminando hacia la casa de nosotros, ¿no? Hacia nuestra casa. Y en el trayecto yo veía los fines de semana, los sábados y domingos específicamente, que llegaba el merolico y empezaba a que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten atrás de la raya que va a trabajar Yumina, la víbora, y me quedaba yo a esperar que la maldita víbora se parara en la punta de la cola, que nunca se paraba, ¿no? Pero bueno, era la magia que tenían estos señores a través de su verborreica y que nos embaucaban, y ahí estábamos esperando a que la víbora se levantara en la cola. Nunca se levantaba, pero mientras escuchabas y te aprendías todo lo que el merolico decía. Y llegaba, yo recuerdo que llegaba a la casa y formaba a mi papá y a mis hermanos y empezaba yo a gritar y a imitar al merolico. Y ahí es donde me nace a mí el rollo de la locución. Bueno, pues creo que voy a vivir de hablar. Y entonces empiezo a hacer mis pininos en grupos musicales como animador. Trabajé con grupos musicales como en aquel entonces La Gota, Liberación Latina. De ahí me fui con Tito Cervantes y su Área 5. Ah, sí. Y llegué a trabajar con los... Oye, ¿La Gota ya existía La Gota? Ya existía La Gota en aquel entonces, sí. De hecho, me llevo muy bien con Toñito, que él tocaba las congas, recuerdo, y sus hermanos, Luis tocaba el bajo, Jesús la batería, Bruno los teclados, y ya andaba por ahí Julio, que estaba muy chico, haciendo sus pininos, y entonces nos íbamos de gira, recuerdo, a Veracruz, a Tezonapa, bueno, andábamos de gira, ¿no? Y yo primero comencé como técnico, conectando equipo, y de ahí le brinqué a la animación. Y te digo, de ahí me fui con Liberación, de Liberación me fui con Tito Cervantes, y el último escalón fueron los Audaces del Ritmo, allá por los años 90, sí. Bien. Ya estando con los Audaces del Ritmo, recordarás que para ser locutor se tenía que solicitar una licencia, ir a México, presentar un examen. Era un examen de muchas preguntas, de muchos conocimientos básicos. Luego eran 3 exámenes orales. Bueno, pues resulta que yo me voy a México para obtener mi licencia de locutor, porque antes no te dejaban trabajar si no tenías licencia de locutor. Así es. Obtengo mi licencia de locución y regreso a trabajar a XCBC Canal 70. Recuerdo que empecé a hacer prácticas con el señor Carlos Villagómez, a quien le debo
Toda una pues institución en Córdoba, ¿verdad? así es, mucho del conocimiento que tu servidor tiene. Pues don Carlos era como el zar de la radio en aquel entonces, figuraba más que los señores Ferráez, con esto digo todo, que don Alonso Domínguez, hasta que llegaron sus hijos. Pero bueno, de ahí trabajo en XBC Canal 70, estuve por espacio de 7 años. Uh-huh. Recuerdo que tenía yo mis programas matutino, vespertino, y de ahí me iba a XDZ, perdón, porque hacía falta una plaza, entonces hacía falta un locutor, entonces pues yo lo que quería era trabajar en la radio, que me escucharan. Fueron 6, 7 años los que estuve ahí. Posteriormente, me invita el dueño de los Junior Clan, Felipe Fernández, a trabajar con él en un área de promoción, aunque para mí era un terreno que yo desconocía totalmente, porque era un terreno totalmente desconocido, pues no me fue tan bien. Creo que trabajé un año, regreso, pero ya no regreso a Córdoba, regreso a Orizaba. Ahí es donde yo regreso en el año 90, no, en 1999 a Orizaba. Y regreso porque a mí se me daba la facilidad de saber organizar bailes, de saber organizar eventos, conciertos, obras de teatro, bailes. Entonces el dueño el hermano de Alejandro, hoy Alonso, me invita a trabajar con él. Me dice, mira, vente aquí a Orizaba, aquí te voy a dar una plaza de locutor y te voy a dar la plaza de programador. Okay. Y entonces ahí es donde, ¿por qué? ¿Por qué me conviene que tú seas programador? Porque también me vas a ayudar a programar los eventos, los bailes. A ver, explícale al público, mi estimado Arturo, qué es o qué era o qué sigue siendo un programador de radio. Es muy importante. Un programador de radio es el que escoge la música que se programa durante los segmentos de programación, que es la mayoría. Te puedo decir que una emisora de radio se divide, tú sabes que se divide a la hora en 4 gajos de 15 minutos, ¿no? Sí. Bueno, en esos 4 gajos de 15 minutos, mi trabajo, aparte de salir al aire, dar la hora, complacer y demás, era generar programas especiales. Recordarás tú, bueno, pues hacíamos el especial de Banda Machos, el especial de Cañaveral, el especial de los grupos de aquel entonces, el Super Show de los Vázquez, los Juniors, de aquel entonces que persistían, ¿no? Que algunos hasta la fecha persisten, los Acosta. Sí. Hacíamos una semblanza de ellos y invitábamos voces que eran agradables al gusto del público, porque esa es una función que debe tener. Hoy la hace el director artístico, en aquel entonces a mí me daban ese chance. A ver, Arturo, tú programas los programas, ahora sí, aunque suene redundante, sí. La música. Entonces, dentro de esa segmentación de 15 minutos, tú tenías que poner 3 canciones. Esas 3 canciones se componen ya sea de catálogo, de éxito actual y de un pronóstico. Así era como se operaba la radio. Sí. En ese entonces no había payola. Yo recuerdo, y tú también lo recordarás, Arturo, que la moda era una canción, tu show de locución de tantos segundos, comerciales, una canción, sí. Tu show, comerciales. Pero surgen las estaciones gruperas y empieza entonces el rollo de la competitividad estratégica, y ahora la que tocaba más música, grupera obviamente, era la que iba a tener mayor audiencia. En este caso, eso de las 3 canciones era una estrategia, ¿no? Era una estrategia. De hecho, para las gruperas, para las emisoras gruperas, como así le llamábamos en aquel entonces, hoy música regional mexicana, era 3 canciones, era un éxito. O sea, tú tenías que regresar con un éxito o un éxito de catálogo, ¿sí? O un éxito de salida, le decíamos. No podías poner un pronóstico porque si tú... Te voy a hablar de aquella época, ¿no? De los años 99, 2000, ¿no? Llegabas tú, por ejemplo, estaba Marco Antonio Solís, se acaba de separar de los Bukis, lanza Mis Raíces se llama, creo que esa producción donde viene Si no te hubiera sido, Si te pudiera mentir, y todas esas canciones, ¿no? Sí. Entonces, tú sabías que Marco Antonio Solís era sinónimo de éxito. Sí. Aunque no para conciertos, porque aún, imagínate cuánto le costó a la región, o sea, a cada región poder aceptar así estilos diferentes de música. Sí. Pero sabías que al oído del radioescucha era un dulce, un agasajo escuchar la voz de Marco Antonio Solís. Sí. Entonces tú te ibas a comerciales, imagínate, dejabas 15 minutos o 13 minutos sin comerciales a la gente,
Sí. a la audiencia, les ponías música. Entonces imagínate el titipuchal de comerciales, eran 10, 12 comerciales de 20 de segundos, 30 segundos, te aventaban más de 2 minutos, 3 minutos. Sí. Y entonces la estrategia era que tenías que regresar con algo agradable a la música, ¿no? Uh-huh. La Sí, música, la audiencia siguiera ahí. Uh-huh. Así es, para que la audiencia no se fuera. Entonces recuerdo que pues tenías que regresar con un Si te pudiera mentir, con un Tatuajes de Joan Sebastián, Uh-huh. con Desvelado de Bobby Pulido, ¿no? Uh-huh. Con Voy a pintar un corazón de Los Acosta, con ese tipo de canciones que sabías que no le iban a dar la vuelta, ¿no? O con Bronco, ¿no? Uh-huh. Adoro, Oro. Decíamos en el argot radiofónico, puro madrazo musical. Puro trancazo musical, así es, Uh-huh. puro éxito. Sí, sí, y ya el segundo tema, pues era un poquito en el argot, ahí te va, en el argot de la radio, de los programadores, sí. Es el madrazo es 3-3, tú tenías que regresar con un 3-3, y si podías aventarte otro 3-3, te lo ibas a aventar en la segunda canción. Y si podías aventarte, ya la tercera ya no te daba para 3-3 porque forzosamente tenías que meter un pronóstico. Sí, sí, sí. Un Ángeles de Charlie que estaba surgiendo, Una novedad. Sí, novedades musicales, ¿no? Pronósticos. Sí. Pero buscarle a que no se te cayera la programación, ¿no? La audiencia. Uh-huh. La audiencia. Entonces te ponías poner un 3-2, pero no podías poner un 1-1 después de un 3-3 porque entonces se te iba para abajo la programación. Todo eso nosotros, en aquel entonces tú te preparabas porque primero que nada deberías tener gusto por la radio y luego gusto por la música o viceversa, gusto por la música y gusto por la radio para que tú pudieras elegir el tema correcto a la hora de que lo fueras a programar. Y monitorear, ¿no, Arturo? También monitorear qué estaba haciendo la competencia, qué estaban haciendo en otro estado, por ejemplo, en Ciudad. A mí me gustaba mucho monitorear, no había internet, pero de repente, pues yo tenía familia en México y les decía yo, mándenme cassettes, ¿qué está tocando allá? La Qué Buena, ¿qué está tocando allá? La Z. La Z. Y así es. Vaya, había que estar actualizado, ¿no? ¿Cómo le entraba el locutor? Era básico, ¿no? Igual, tu servidor era igualito. Yo llegaba a México o me mandaban, a mí me gustaba escuchar mucho la Z, me gustaba escuchar. Yo programaba, pues solo música grupera. Entonces, como que cuando eres grupero, como que no te cierras, sino lo que quieres es aprender más. Sí. Y recuerdo perfectamente porque el intro, ¿sí sabes lo que es el intro? Tú sí debes de saber lo que es el intro. La música, sí, claro, que va hasta que empieza a cantar el artista o el grupo. La música, sí, que entra, ese es el intro, ese puente. Entonces yo recuerdo que cuando me quería tirar un rollo grande, ponía la de Tiene Espinas el Rosal. Tiene un intro de casi 1 minuto 20 segundos. Y ahí pues venía taran, tan, taran, taran, y empezaba yo, señoras y señores, ¿cómo están? Buenas tardes, les saludo con cariño, amor, pasión. Aquí estamos para entregarnos en cuerpo, alma, corazón y cuajo. O sea, tú tenías tu estilo, ¿no? Tenías tu estilo. Sí. Y ya cuando vamos a escuchar la música rica y sabrosa del grupo Cañaveral de Beto Pavón, y yo buscaba en tu cariño. Entonces, exactamente ahí tenías que terminar, ¿no? Entonces todo eso yo lo aprendíamos de México. Y eso ya cuando eres director artístico es lo que les tratas de transmitir a tus muchachos, que a veces ellos traen otros rollos, traen otras cosas. Dejarlos hacer sus locuras, ¿no? Sí, dejarlos hacer sus locuras. Pero sí decirle, mira, la radio es una institución. La radio ha sido, hoy tú lo ves como una plataforma más, pero porque me tocó todavía a mí un pedacito de plataformas, ¿no? Sí. Tú lo ves como una plataforma más, pero para mí es algo sagrado y respetable. Entonces, mira, le vamos a hacer así, 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 y de ahí tú haz lo que tú quieras. Si traes ideas buenas, malas, regulares, como sean, pero primero vas a hacer esto. Entonces, hoy los chavos difícilmente te lo captan porque ellos no escucharon esa radio emotiva, ¿no? Esa radio pasional, hasta el locutor Vamos a recordar esa época. Las estaciones poperas eran las estaciones, vaya, que estaban con todo. Sin embargo, en AM ya existían lo que hoy es la famosa radio hablada, sobre todo en la Ciudad de México. Y lo que hoy diríamos los famosos podcasts en México, pues en AM ya estaban muy de moda.
las noticias. ¿Recuerdas Radio Red en Ciudad de México? Era una radio de pura noticia todo el día. Y de repente surgen las estaciones gruperas. Es precisamente en México cuando se pone de moda, y lo recordarás con estos Escamilla, Laurentino y Gabriel Escamilla, a hablar no sé cuántas palabras en un minuto, pero iban... No, hombre, sí. Y se puso de moda como que todo mundo quería hablar así en las 44. ¿Te acuerdas? Eran 44 palabras en 20 segundos. Tenías que decir 2 palabras por un segundo, creo. O sea, así de bien definido. No recuerdo, ¿no? Pero así era. Sí, claro. O sea, tú le tenías que entrar, pero durísimo, rapidísimo, porque pues la gente lo que quería era escuchar música. Entonces, si la gente quería escuchar verborreica, pues, o una radio hablada, pues se iba a ir a Radio Red, ¿no? A escuchar Monitor con José Gutiérrez Vivón. No, nosotros, la intención, te lo digo porque nosotros tuvimos la oportunidad de alternar tanto con Laurentino como con Gabriel. Era todavía más veloz Laurentino para presentar una canción, pero velocísimo. Sí. Y te digo, y te confieso, o sea, era el patrón a seguir de aquel entonces. Sí. Me tocó alternar con Gabriel, con Laurentino, con Pepe Garza. Muy bien. Eran programadores programaban las Qué Buena en un festival Acapulco 97, 98. Tuve la oportunidad de entrevistar a don Raúl Velasco, a Karina Velasco, ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Fíjate que los señores Ferráez, algo que tienen ellos es que son gente de radio. No es gente experimentada, no es gente que compra una concesión o compra una concesión porque la vieron barata o porque fue la oportunidad. No quiero aludir ni lastimar a nadie, ¿no? Cada quien hace con su dinero lo que quiere. Claro. Pero ellos eran gente natural de radio. O sea, era gente que sabían hacer radio y preparaban a sus locutores, a sus programadores. Ya llevaban 2 generaciones, me parece, ¿no? Ya llevaban 2, porque ya había sido la de don Carlos, ya había sido la de don Alonso, y ya estaban la de los jóvenes, que eran Alejandro y Alonso. Sí. Entonces llega la invitación al Festival Acapulco 97, recuerdo perfectamente, estaba yo en XFC, yo era locutor, no era ni programador ni nada. Sí, y resulta que premian a los más chipocludos, o no los más chipocludos, sino premian a la gente que yo creo que más le veían pasión, o tú sabes que esos premios se ganan, porque eso no es que te vayas a Acapulco, te manden 10 días con todos los gastos pagados a un hotel de 5 estrellas, ¿no? Así fue para mí, ganando mi sueldo, con todos los gastos pagados y conociendo un mundo diferente. ¿Por qué? Porque llegábamos a la pecera de la Qué Buena, la gran cadena internacional de la Qué Buena. Entonces teníamos una hora diaria, ya sea con Laurentino, con Gabriel o con Pepe Garza, porque eran los que transmitían a Radiopolis. Radiopolis. Ellos eran locutores, directores artísticos y programadores del grupo Radiopolis. Y tuvimos esa oportunidad de entrevistar. Nos llevaban a Raúl Velasco, nos llevaban a Arturo Velasco, que también participaba ya en la coordinación de los festivales Acapulco, los habrás de recordar. El Festival Acapulco creo que empezó en el 95 o 94 y duró hasta el 2002, 2004. Era algo maravilloso. Y bueno, te aventabas conciertos con Rocío Dúrcal, con Miguel Bosé, con Juan Gabriel, con Luis Miguel, con infinidad de artistas. Los grandes. Sí, los grandes. Y tenías acceso a todas las discotecas, al Baby O, a Extravaganza, a Barbarroja, al Planet Hollywood, me acuerdo. O sea, estaba reciente el Planet Hollywood. Estaba reciente el Planet Hollywood, ¿no? Tú llegabas y ahí veías ahí conocían a Gabriela Guevara, ¿no? Ahí conocía al corredor, que se me olvida, Alejandro. ¿Esto cantó? A Alejandro Corredor, el otro corredor. No recuerdo. No recuerdo. Alejandro Cárdenas, ahí lo conocimos. ¿Por qué? Porque conocimos a conductores deportivos,
Ahí conocí a Marco Antonio Regil, nos invitó a hacer un comercial. Le gustaba Recién improvisar empezaba en esa época, Sí, Recién empezaba. Marco Antonio recién en esa empezaba. época. El otro, Adal Ramones, Verónica Castro. Bueno, infinidad de artistas, actores, cantantes. Recuerdo que estaba el rodeo de medianoche. Ahí conocí a la banda El Recodo, imagínate. Okay. A Julio Preciado, estaba de moda. Buenísima onda todos ellos, ¿eh? Yo también los conocí. Costumbres, estaba de moda. Los Tucanes de Tijuana. La primera vez que los vi dije, estos son algo lo mismo que los Tigres, pero como cuatro músicos que tocan algo parecido a los Tigres pueden sonar tan diferente. Entonces ahí tú te das cuenta de los estilos musicales y de lo que hace, de lo maravilloso que es la música, pero Sí. más lo bello que es la radio. La radio es una experiencia única que yo tuve el honor de vivir y que si volviera a nacer, considero que lo volvería a hacer. ¿Cuáles son los programas o proyectos que a ti hoy en día, mi estimado Arturo, y de aquella época, más te enorgullecen? ¿Qué proyectos radiofónicos? Pues mira, yo creo que de mi época dorada de locutor, los festivales. Fui a 2, 3 festivales. De mi época como programador, pues ese era un estilo, el estilo de programación, del saber, del conocer el top del 3-3, que te digo 2-2, 2-3, 3-3, 3-2, 2-3-1 o 2-1. O sea, conocer las variantes en cuanto a ritmo, en cuanto a sentimiento, porque hay canciones que la mayoría son sentimientos, pero por ejemplo el ritmo pues el tucanazo es un tucanazo, ¿no? Es un ritmo, ¿no? El tucanazo, baila, todos bailan, el tucanazo, ¿no? O la chona, ¿no? La chona, cuando yo programaba la chona, yo sabía que era una canción que tú le ibas a poner y ¡pum! La gente iba a botar la escoba y se iba a poner a bailar, ¿sí? Sí, prácticamente. Porque era una canción, que toda esta canción es perfecta, aunque no tenga gran cosa. Yo creo que haber conocido el arte de saber programar y poner, por así decirlo, competir una estación en AM, porque era AM mi estación, con 2 FM, y hacer que la emisora se escuchara y compitiera con Oriestéreo de aquel entonces y con La Comadre de aquel entonces. Estaba reciente. Reciente. Así es, era un madrazo la Comadre de aquel entonces. Entonces yo decía, yo no puedo quedar, o sea, yo soy el que está aquí en medio. ¿Y qué hacía yo? Pues hacía yo maravillas con una emisora en AM, porque sacaba yo a mis locutores y órale, vamos a hacer promoción, y nos íbamos a Madero, nos íbamos a la colonia El Hoyito, nos íbamos a la colonia Modelo. ¿Cuál era la presión que tenías atrás de los jefes, mi estimado Arturo? Pues era esa, ¿sabes qué? Le digo, oye, pero pues, ¿cómo? Pues somos AM, pues no me interesa, no podemos. Y entonces teníamos, pues, un top de clientes increíble, pero bueno, ¿qué hacíamos? Hacíamos programas especiales, hacíamos documentales, hacíamos las 15 más escuchadas, hacíamos la hora macabra o la hora del longe moco. Bueno, no era el longe moco, ¿no? Sí. El hombre, era el hombre verde. Tenemos un locutor, Raúl Sandoval se llama, y y él se ponía el hombre verde, el clásico hombre verde, así. Entonces me decía, yo voy en las noches, pero a mí déjame programación libre. Te dejo programación libre, haz lo que quieras. Él hacía lo que quería, ponía lo que quería y hacía programación nocturna, ¿no? Y poníamos el programa de terror y leía historias de terror, le llamaban por teléfono, y es que fíjese que en mi casa espantan, y ya. Entonces todo eso vas tú generando el famoso contenido que hoy generan, ¿no? Los chavos, que nosotros le llamamos producción de aquel entonces. Y era así como tú sola y únicamente podías competir con 10,000 watts de potencia que tenía Oriestéreo y con La Comadre, que a lo mejor tenía menos,
pero estaba recién abierta la emisora, ¿no? Ujú. Entonces tenías que buscar, te digo, generar contenido. Hacíamos bailes, hacíamos eventos, Ese el evento, famoso bailongo. el bailongo famoso que trajo a muchos grupos y hizo a muchas personas en la ciudad de Orizaba, Veracruz, felices bailando el famoso bailongo cada año. ¿Qué fechas lo organizaban, Arturo? Mira, era en marzo Ujú. y a veces se corría abril Y esa en idea alguna fue tuya. ocasión. ¿Esa idea fue No, no, tuya? no, 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 no. Fíjate ¿Cómo fue? que no, Ujú. no. La idea fue de Alonso, Ajá. porque Alonso, cuando él empezó a hacer el bailongo fue en el 97, lo recuerdo perfectamente. Ujú. En 1997 él hizo el primer bailongo. Vamos a No, 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 explicarle no, no, a no. los amigos que nos Perdón, están. perdón. Ujú. Estoy mal. Fue en 1995 el Vamos a primer explicarle a bailongo. los amigos qué era ese evento del bailongo. Se reunían muchos Sí. grupos musicales Así es. en una explanada especial, obviamente, para meter a mucha gente, ¿no? En el 21 de marzo, ahí en la entrada de Río Blanco. ¿Cuántos grupos? Pues 14, 15 grupos reuníamos. Órale. Les dábamos un horario Ujú. y había ocasiones en que el horario se atrasaba. Y quiero que sepas otra cosa, mi querido Pátula. Yo fui como a 2 bailongos, ¿eh? Fui como a 2 bailongos. En aquel entonces, cuando empezaba el bailongo, Sí, todos los grupos tenían que traer su equipo sí, de audio. Todos. sí, Entonces, imagínate colocar 14 escenarios en un campo. sí, sí. No, estaban del tamaño como hoy, ¿no? Ujú. Pero sí, se ocupaban 14 escenarios. Ya la moda fue cambiando, hoy los grupos ya no invierten en aparatos, Sí, sí. ya nada más llegan con sus instrumentos, algunos son un poquito más profesionales, llegan con su mezcladora, microfonía, Ujú. antenas y todo, pero la mayoría llega sin nada. Y Ujú. en aquel entonces, pues todos llegaban con su escenario. Y así Ujú. empezaba el bailongo, ¿sí? Y ya hasta que recuerdo perfectamente cómo en la segunda parte, yo tuve 3 épocas de radio. Fue la primera en XCBC, la segunda en La Picosa, y viene la tercera cuando La Picosa y la XCTQ Ujú. se convierten en FM, En cuando FM. ya se migra las AM a FM, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Ahí es donde yo regreso otra vez, porque bueno, tuve la oportunidad de trabajar también en el municipio de Córdoba como Ujú. jefe de los eventos y posterior director de comunicación social. Sí, lo recuerdo. Y de ahí me regreso otra vez a la radio a ser director artístico, ya como director artístico, ya al mando de las 2 emisoras en FM, Ujú. y retomamos el bailongo. Y recuerdo que el primer bailongo lo hicimos con un escenario en la Plaza de Toros, aunque ya traíamos el rollo de 2 Ujú. escenarios. Yo cuando Ujú. me fui, cuando hice mi bailongo en el 90 en el 2004, Ujú. ese fue el último bailongo. Recuerdo que estaba Yaguarú en su momento, Ujú. estaba Agua Nueva Tropical, estaba Yo fui a un bailongo donde estuvo Yairas y estuvo Arturo Jaimes y no recuerdo qué otros Arturo grupos, Jaimes y los los aldeanos, me los parece. Ujú. aldeanos, Ujú. los Caracoles eran nuestros invitados, Ujú. Junior Clan, Super Lamas. Ujú. Ujú. Todavía no existía Nelson, si no también habría ido, ¿no? Pero bueno, ese fue uno de los bailongos. Ya el último bailongo, es el último bailongo que te digo. Ujú. Ya cuando yo regresé en el año 2010 a la radio nuevamente. Sí. Entonces, ya como emisoras en FM, las dos, le comento a Alonso, le digo, ¿cómo va a ser este año el bailongo? Y me dice, ¿tú cómo ves? Le digo, pues vamos a hacerlo en la Plaza de Toros. No, Ujú. pero vamos a hacerlo y regalamos muchos boletos. Regalamos, la Ujú. mayoría de los boletos eran regalados. Sí. Y recuerdo que le digo, bueno, ¿y a quién traemos? Y Ujú. estaba de moda, el Mimoso se acababa de salir de la Del banda del recodo. Recodo. Y Ujú. tenía un madrazo en la radio que se llamaba Tu Historia, Ujú. o La Historia, ¿no? No sé si te acuerdes la de Se Sí, te sí, sí, sí. olvida que todo, esa canción. Ujú. ¿Cómo ves? Y le digo, y vamos a traer a la banda, la de Te llevaré en una Ajá. cadenita, Sí, no la recuerdo. banda, la No recuerdo. banda
Viajero, me recuerdo que se llamaba. Y ya estaba Nelson Cancela. Íbamos a traer a Nelson Cancela. ¿Qué te parece si traemos un cantante, uno de la academia? Recuerdo que trajimos a Raúl Sandoval a ese bailongo. Trajimos a Hugo Ruiz. Trajimos, o sea, fue un bailongo a Nelson Cancela, recuerdo, ¿no? Fue un bailongo espectacular porque el que cerró fue el Mimoso. Y el Mimoso se fue fascinado de Orizaba. ¿Cuánta gente metieron, Arturo? Pues llenamos la Plaza de Toros. No, órale. O sea, fue en el 2010, llenamos la Plaza de Toros, ¿no? Ese fue el 15º aniversario de los bailongos. Ok. El siguiente bailongo fue, déjame hacer un poquito de memoria, porque de repente se me borra. Se te va el carrito. Se me va el carrito. Pues no me acuerdo. No me acuerdo de ese bailongo, de los siguientes bailongos. Yo me acuerdo ya hasta del bailongo del año 2020. No, perdón, 2015. ¿Qué satisfacción, Arturo, durante el evento sentías tú en ese momento? No, ahí te va. ¿Te hinchaba el corazón? Se me hinchaba el corazón, pero ahí te va uno de los que más recuerdo. Era que había un grupo que estaba en el top a nivel nacional, que era bien difícil traer a ese grupo. Entonces yo le digo a Alonso, vamos a hacer el bailongo, sí. ¿Y a quién se te ocurre? Le digo, pues yo quisiera traer a Calibre 50. Me dice, ¿Calibre 50? No mames, así me dice, cabrón. ¿Cómo? Pero pues, pinche grupo es carísimo. Pues, ¿y qué? Nuestra estación no vale. Somos FMs. Éramos la número 1, recuerdo, cabrón. Ya éramos número 1 ya sobre Oriesterio, sobre La Comadre, porque las ventas lo decían, ¿no? Se vendía mucho. Vendíamos música y vendíamos todo. Sí, todo. Entonces, y me dice, le digo, además es el 20º aniversario. Cumplimos 20 años de hacer el bailongo. Y fue en el 2014, ese bailongo. Porque el primer bailongo se hizo en el 94. Y me dice, pues va, órale. ¿Y a quién más? Le digo, vamos a traer a Chuy Lizárraga, cabrón. Imagínate, Chuy Lizárraga. ¿Y a quién más? Le digo, te voy a traer al Bebeto. No, man, o sea, era un elencazo, cabrón, un elencazo. O sea, dices, no manches, cabrón. Estaban en auge, en boga. No, hombre, estaban en el top. Nelson Cancela ya estaba, pero ya era el más escuchado, Nelson Cancela. ¿Quién más? Pues recuerdo así que le empecé a dar nombres, Rigo Domínguez. Me acuerdo que todavía trajimos al difunto Rigo Domínguez, porque había que darle variedad a la gente, ¿no? Era darle un buen grupo. La banda Carnaval, vino Chuy Lizárraga, vino el Bebeto y bueno. Recuerdo que en ese bailongo, ya los bailongos ya no eran de 13, 14 mil, 15 mil personas, ¿no? Ya eran de 7 mil, 5 mil, porque recuerdo que hicimos uno antes con la banda Pequeños y la banda Cuisillos, y metimos 6 mil personas, ¿no? Aún así era mucha gente, pero imagínate traer a Calibre 50, y recuerdo ese bailongo porque al final se toma una foto Calibre 50, una selfie con toda la gente, y esa selfie fue como su foto de imagen durante meses, porque le había fascinado ese bailongo a Edén Muñoz. Yo calculo que entraron como unas 15, 18 mil personas a ese bailongo. Wow. Para mí ha sido el más grande que pude haber hecho, lo más grande que pude haber hecho en la radio. Ya posterior, viene la radio, empieza, ya para ese entonces, pues ya estaban las redes sociales, ¿no? Ya era Instagram, era Spotify, eran redes sociales. Aún no entraban las plataformas musicales, Spotify, Amazon Music, todo. Pero bueno, ya se venía a venir la digitalización musical, ¿no? Entonces, recuerdo que hicimos otros bailongos más, ya no con tanto éxito. El penúltimo fue
fue ahí mismo, recuerdo, en el 2018, Ujú, traje a los socios del ritmo, igual trajimos a Aarón y su grupo Ilusión, trajimos a, mm, a los Superlamas, trajimos otra vez al Mimoso, ujú. a un grupo de los primos de Durango. Entonces ¿Cómo, cómo hicimos era, cómo era la relación, Arturo? Porque ya eras programador, hacías este tipo de eventos, prácticamente eras un punto clave en toda la cuestión de organización. ¿Cómo era la relación con las disqueras o con los mismos artistas? ¿Cuál era esa relación? era de amigos, era muy amistosa. Era de irnos llegaban los representantes de las disqueras y Arturo, voy a llegar a las 2 de la tarde, por favor, quiero que vayas a comer, o sea, te lo pedían por favor, quiero que vayas a comer conmigo. Oye, traigo mi proyecto nuevo, no me lo podrás incluir en tu festival. Le decían el festival ellos, ¿no? Pero para mí era el bailongo. Ujú, Estoy completo, échame la mano, mírame Arturo, yo te ujú, apoyo. Entonces, si a mí me hacía falta algo grande y por así decirlo era Fonovisa, ujú, pues le decía yo, pues sí, va. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? ujú, ujú. Tráeme, ¿qué me puedes ofrecer? ¿Qué artista me puedes traer tú para mi festival? No, pues te puedo ofrecer te voy a hablar por hablar, ¿no? Ujú, A Los Ángeles Azules, ¿no? ujú, Pues órale, va. A Los Ángeles Azules. Y bueno, pero a cambio quiero que me traigas pero metes a 2 chiquitos. Y te ujú, daban Ángeles Azules, así eran las ujú. disqueras. Sí, sí, sí. Y ya, hacías tu bailongo con Ángeles Azules. También hicimos un bailongo con Ángeles Azules. Hicimos un bailongo, recuerdo, con Fidel Rueda, con La Tracalosa. Ok, Fíjate, de hicimos Monterrey. sí, La Ujú, Tracalosa de Monterrey, Fidel ujú, Rueda, ¿cómo se llama la banda? La Auténtica de Jerez, cuando estaba ujú, ujú. completita La Auténtica de Jerez, y la banda. Ya me estás hablando como del 2010, 2009, Sí, ¿no? no, ya te estoy hablando del 2012, yo creo. Ujú. Sí, 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 sí. 2015, 2013, más o menos. Ujú, Que ese ujú. fue otro madrazononón de baile. Fidel Rueda, La Auténtica de Jerez, la En, banda La en esa Tracalosa. época, en esa época, Arturo, ¿cómo viste la evolución de la radio grupera, hoy llamada regional mexicana? Porque yo recuerdo que empieza con la balada grupera, con estilos más o menos como Temerarios, Liberación, Los Acosta, se Brindis. soltó Brindis, se suelta un boom, todo Sí. esto, y sobre todo de Monterrey, que ya Monterrey ya la tocaba precisamente en la T Grande de Monterrey, pues ya era una estación consolidada en ese género y llega a inundarse ahora sí prácticamente a nivel nacional esos estilos y posteriormente surge la cumbia con artistas como Ángeles Azules, Cañaveral y ya los que citamos anteriormente. Y de ahí se viene el pasito duranguense y se abre que se viene toda una avalancha de bandas. ¿Cómo viste toda esa evolución, mi estimado Arturo? Fíjate que o sea, el mismo concepto lo dice, ¿no? Cada estilo musical tiene su región, por eso se llama música regional, ¿no? El pasito duranguense, pues era Ujú, para allá, para Durango. ujú, La banda, pues era para allá, para Sinaloa, ¿no? sí. Los Tigres con sus corridos para el norte, también Ujú, Sinaloa, Baja California ujú, Norte y ujú, Sonora y todos esos lugares. ujú, Entonces, ¿qué hace la radio? Mira, te voy a decir que nosotros, bueno, yo tengo un amigo que se llama Mario Alberto Pérez, que fue el productor de Monitor Latino con José Gutiérrez Vivó. ujú, Él fue uno de los asesores para los cambios ya en la etapa con FM. Pero ujú, en la primera etapa, ujú, te voy a hacer un poquito de historia ya dentro de la radio. El primer asesor programacional, sin que nos diera el estilo de éxito, de catálogo y de pronóstico,
fue don Ramiro Garza, no sé si escuchaste Sí, como nombrar no, era la gran voz de Radio Variedades México. de Radio Variedades México. Don Ramiro Garza fue el primerito que nos vino él decía, a inyectar las emisoras, a ponerle una inyección a las emisoras. Fue cuando las estaciones se convierten en ondas gruperas. Sí, llegó la onda grupera. Era Barón de Apodaca, Los Mier, era ¿cómo se llama? Más, Bronco, Temerarios, los que acabas de nombrar, ¿no? Que era un concepto muy meloso, romántico. No había nada tropical. Mafia. Nada. La mafia, así es. Entonces, pues ahí es donde nosotros aprendimos, los locutores, a leer una lista de programación. Pero, pues obviamente, nuestra zona es tropical, o sea, así de sencillo. Sí. Nosotros, nuestra región es música tropical, por eso. Entonces, la mayoría de los locutores nos oponíamos y le decíamos, don Ramiro, usted viene de allá, él es de Monterrey, usted viene de Monterrey, pero entienda que donde usted trabaja, sí se puede aplicar la música, este tipo de música, pero para acá no, para acá somos tropicaleros. Bueno, hay que salpicarle de música tropical, entonces vamos a hacer esto. Entonces, recuerdo que nos ponía la lista, a ver, vamos a poner Barón de Apodaca, vamos a poner Mier y vamos a poner los Embers, ¿no? Así como que ese era el que te digo, Barón de Apodaca era el 3-3, los Mier era el 3-2 y los Embers era el 2-2, ¿no? O sea, era el tercero que va en línea y fue cuando se comienza a programar de 2 en 2 o de 3 en 3, que básicamente fue de 3 canciones en 3, ¿no? Sí. Pero porque nosotros le insistimos a don Ramiro, le decía, no, don Ramiro, es que, pues, o sea, no va a haber un espacio para los grupos de nuestra región, fíjate, ¿no? Sin saber que con el paso de los años se llamaría música regional, nosotros le dijimos en ese entonces. Y entonces los Junior, que es un grupo que mete 2,000 personas en un baile, ¿dónde se va a anunciar si no lo tocan? No, pues sí, tienes razón. Bueno, entonces abrimos ese espacio, pero ya dentro, ya no como segmento. Te acordarás que en los años 90, pues tú tenías tu programa, ¿no? Radio Variedades, tenías la hora de los éxitos, o la hora de las complacencias, o la hora de los horóscopos. Bueno, eso era música segmentada, eso era segmentado. Entonces, ahora ya no sé, en ese entonces ya la estación se convierte en programación completa, de 7 de la mañana a 7 de la noche, que era como abría Canal 70, y si había un noticiero o un programa de hablado, pues se respetaba, pero nada más. Entonces nos quitan a nosotros los programas, ¿no? Llega el momento de las franquicias también, ¿no, Arturo? En Córdoba recuerdo que una estación de radio se convierte en La Qué Buena. La Qué Buena. ¿Cómo fue esa transición de repente de ser una estación y comprar la franquicia? ¿Cómo fue ese fenómeno? En un principio sí se vendía. Cuando te digo, la radio era comercial al 100%. Ya después lo que ofrecía o lo que ofertaba la franquicia era: transmíteme los programas más escuchados que yo tengo, ¿sí? Por así decirlo. Voy a hablar de La Qué Buena. No, pues que yo tengo las hermanas Tita y Tuta de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Yo te voy a dar tu tiempo libre de programación por los horarios que tú tengas, los convenios que tú tengas o los programas que tú tengas, de 6 de la mañana a 10, pero a las 10 tú te conectas conmigo hasta las 2 de la tarde. De ahí te voy a dar 1 hora o 2 horas, y de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche tengo 2 programas juntos, ¿no? Entonces, esos programas son comercializados musical y comercialmente por la cadena, ¿no? La cadena o la franquicia. Y si tú puedes meterle un comercial en ese programa, pues lo metes, ¿no? Como un local. O metes 3, 4 patrocinadores, depende, para lo que tú tengas capacidad de venta y de espacio. Y ya, no hay problema.
te dan a ti la franquicia y te monitorean. Ujú. Porque a eso iba yo a llegar. Cuando ya fui director, aparece ya el sistema de monitoreo, o sea, la payola ya como reglamentaria. Aparece un sistema, no sé si lo has visto, que se llama Monitor Latino. ¿Y si eres payolero? Pues yo como tal, payolero no, pero sí la empresa sí payoleaba. O sea, la radio sí, yo tenía que dar la cuenta del jefe, ¿no? Ujú. Oye, ¿por qué? Porque obviamente los grupos entre más referencia tengan, Ujú. hoy día, ¿cómo se mueve la industria de la música? Mira, Ujú. hoy día hay dos sistemas de monitorización en Sí. cuestión de música y Ujú. en emisoras de radio. No nada más es México, Pátula, Ujú. es Estados Sí, Unidos, claro. Colombia, no recuerdo. Yo a las convenciones que yo asistí, llegaba gente de Colombia, llegaba gente de Estados Unidos. Ujú. A esas ya no sé si haya más monitoreo. Pero bueno, ¿cómo funciona? Ahora mira, te voy a poner un ejemplo. Siempre la bronca era entre Tigres del Norte, Ujú. entre Calibre 50, entre la banda, la de la San José de Mesillas, ¿cómo se llama? Que se cambió el nombre. Ujú. Ujú. Entre esos 3, 4 grupos eran. Llegaba y te hablaba Andrés Valdés, se llama mi amigo, que le mando un abrazo fuerte. Oye, amigo, necesito estar en primer lugar y ocupo estar en primer lugar esta semana. Sí, Le digo, oye, pero yo no te puedo dar más de 40 tocadas a la semana. sí. No, amigo, tú me puedes dar 60 tocadas. Entonces era un rollo al que tú te enfrentabas porque era Ujú. una lucha de poder Ujú. cuando hay dinero. Sí. Entonces, obviamente, lo que marca el Monitor Latino es lo que vende el grupo. Ujú. Sí, eso a lo mejor estoy diciendo cosas que no deba, pero Te van a pues linchar. así me van a linchar los grandes, ¿no? Sí. Pero así era como se manejaba. Entonces, oye, no, a mí no mandes, mándale ahí al patrón si quieres, ¿no? Y si él me Ujú. da la instrucción, yo con mucho gusto. ¿Qué Porque, pues, hacías? ¿Qué hacías con esos grupos de la región o artistas de la región? Porque yo también fui director y pues llegaban muchos artistas que hoy se les llama artistas independientes que llegaban con su su disco. material. Ujú. ¿Qué hacías? Yo sentía feo, ¿eh? De repente pues lo tocaba, pero a las 11 de la noche, 11:30, ya cuando íbamos a cerrar. ¿Tú qué hacías, Arturo? No, pues yo sí les daba un espacio. Si les dabas espacio. Sí, porque obviamente, pues era con los grupos que tú te apoyabas Ujú. para generar promoción. Ujú. Uno siempre, un director artístico tiene que Ujú. buscar promoción, Claro. o sea, tienes que generar contenido. Ujú. ¿Cuál era el contenido que tú les tenías que dar? Te voy a poner un ejemplo. Viene el mundial, ¿no? Sí. Vamos a pensar, viene el mundial. Entonces yo empezaba a pensar, ¿qué voy a regalar para el mundial? Voy a regalar balones y voy a regalar playeras de la selección, shorts de la selección o trajes completos con un balón. Bueno, ese sería una rifa, ¿no? Porque me va a salir muy caro. Sí. Entonces cotizaba yo y obviamente había que ponerle el logotipo de la Ujú. emisora y el logotipo del grupo que te patrocinaba. Ujú. Entonces yo buscaba patrocinios a cambio de música, que en Sí. realidad es eso, ¿no? ¿Y Ujú. qué hacías? Pues para no perder el rating, que no se distrajera la gente con el mundial, porque el mundial te roba mucha atención, pues hacías una promoción de mundial. Viene Sí. el 10 de mayo, pues que, oye, ¿cuántas, tengo 4 estaciones o 2 estaciones? Ujú. ¿Qué sería bueno regalar? No, pues una televisión, ¿no? ¿Sabes qué? Pues mejor un equipo modular. Pues un equipo modular. Ujú. Al primer lugar. Al segundo lugar, ¿qué te parece si le regalamos 3 botellas de vino con sus juegos de copas a las Ok. mamás? Y al tercer lugar, pues, ¿qué te parece si le regalamos no sé, una plancha, algo que pueda ser de útil para la mamá? Y entonces tenías que buscar el patrocinio. Esos patrocinios te lo daban los grupos locales, que nosotros le llamamos, ¿no? Ujú. Ujú. Y así era como tú le dabas
a lo mejor 2 tocaditas, porque pues ellos no te generan una mantención de tu rating. O sea, no escuchan algo que está mal grabado o algo que no gusta, pues inmediatamente le cambian, ¿no? Pues también tenías que cuidar ese detalle. Pero bueno, así era como nosotros manteníamos el contenido. ¿Cuántos años dedicaste a la radio, mi estimado Arturo? Yo a la radio entré en 1991, 92, la primera etapa. Salí en el 98, regresé en el 99, 2000, me fui en el 2005 y la última etapa regresé en el 2010 hasta el 2019, pues de 9 años. Fueron 15, calculo que 22 años de radio. Pero bueno, quiero que sepas una cosa, mi querido Pato. Sí. Después de director artístico solamente se puede ser dueño, ¿eh? Y yo creo que ya ahí ya no iba yo a llegar, ¿no? Sí. Entonces, aparte venía ya te decía yo, estábamos platicando de que la radio tiene a la última reunión que yo asistí de como ejecutivo, sí, que la impartieron, tuve la fortuna que fuera en Córdoba, Veracruz. Yo llevaba una idea de mis estaciones, ¿no? De que las escuchaba mucha gente. Sí. No, fíjate que la radio en general, de cuando yo llegué a la radio, que eran 12, 14 horas que se oían, que la gente estaba al pendiente de la radio, cuando yo dejé la radio eran 2 horas, nada más. 2 horas. Entonces, pues es triste, ¿no? Es lamentable porque ya nada más escuchaban noticieros y hasta eso. Así es. Y la mayoría de la gente que te escuchaba iba en un automóvil. Así es. Ya tú pasabas antes a las casas, las tiendas, y eso. Las tiendas, en todos los comercios, todo el mundo tenía su radio a todo volumen, o a medio volumen, o como los permitieran. No, ya no. Y te monitoreaban. Yo recuerdo que, por ejemplo, acá en Córdoba ibas a una tienda comercial y la tienda comercial tenía la estación de radio donde se anunciaba porque estaban monitoreando que les pasaran sus comerciales. Sí. Hoy, la verdad, tristemente, creo que ya ni eso, ¿eh? No, ya no. Ya ya difícilmente tú vas a un lugar. Yo solamente escucho radio cuando llego a cargar gasolina. La gasolinera donde yo cargo tiene una estación a todo volumen siempre, la misma. Entonces, les pregunté por qué. Cargas ahí donde está Exa, ¿no? No, fíjate. Tienen que escuchar, ahí la tienen que escuchar, ¿no? Pero no, yo cargo, fíjate que yo cargo aquí en Los Arcos. Ah, bien. Y les pregunto yo a los muchachos, ¿por qué les gusta esa estación? Porque obviamente, pues tú todavía tienes el gusanito, ¿no? Y me dicen, es que ponen las canciones que nos gustan. Así de sencillo. Las de catálogo. Las de catálogo. Y el catálogo ahora ya no es solo grupero. Entonces, antes era muy arriesgado. ¿Tú qué chingados ibas a poner un José José en una grupera, ¿no? O un Camilo Sexto, o un Roberto Carlos. Fíjate que nosotros hicimos esa combinación y funcionó excelente. Excelente. Sí. Entonces yo le decía eso a Alonso, dice, no, porque yo tengo la TQ. Y entonces la TQ era música de catálogo. La TQ siempre ha mantenido su rating. Yo recuerdo cuando conocí la TQ, había estudios que me llamaron mucho la atención, donde había asientos para el público, esa vieja radio de antaño, como la XW, ¿no? Sí, tenía su auditorio. Su auditorio tenía, ¿iban artistas, Arturo? Sí, claro, a mí me tocó. A ver, cuéntame esa parte. A mí me tocó, pues ya la colita de esa XTQ. Me tocó, por ejemplo, ver cómo entrevistaron al del premio mayor, ¿cómo se llama? Ernesto, ay, ¿cómo se llama? El que no pasa la edad por él, Ernesto, no. actor Ernesto, bueno, ahorita me voy a acordar de su nombre, que estuvo en Hoy y bueno, Alfredo Adame, ahí se entrevistó también.
Sí. A mí me tocó entrevistar a Ernesto precisamente, yo creo que fue de las pocas entrevistas que tuve en ese estudio, todavía con sus sillas y sus foros, su escenario. Sí. ¿Cuánta gente cabía ahí, Arturo? Yo creo que no era mucho, 90, 110, creo, 110 personas, pero recuerdo que se llenaba cuando llevábamos a artistas, ¿no? A luchadores, a actores, porque pues había obras de teatro. Me tocó entrevistar a La Pelangocha, a Pedro Weber Chatanuga, al Flaco Ibáñez. Me tocó entrevistar a Ernesto La Guardia. Ernesto La Guardia. Me tocó entrevistar a Adal Ramones, todavía ya no estaba el estudio, pero todavía no. Pero en ese entonces, pues, por ejemplo, llegaron tríos, llegó hay una foto de Alonso. De hecho, está celebrando el aniversario el 80 aniversario, creo que de la fundación de la XCTQ. Y tenía una foto de su abuelo, no sé si con Agustín Lara o con Pedro Vargas. Ahí en los estudios. En esos estudios decía XCTQ y ahí está el estudio y está ¿Cuántos años tiene la XCTQ? 80 años. 80 años. Ya muchos años. Entonces, pues también tuve el honor de dirigirla. Esa estación en AM tenía un canal libre internacional. Nos llegaban cartas de Cuba, de España. Nunca se nos hizo trabajar, mi estimado Arturo. No, de Japón. No, fíjate que pues cuando la emisora se vuelve FM, me recuerdo que fue cuando yo te pedí que fueras, porque yo andaba buscando voces y nuevos locutores, pero pues no estuvo. No llegaron al precio. No te llegamos al precio, ¿no? No llegaron al precio. No. El sindicato ahí en Orizaba estaba pues Orizaba es tierra de sindicatos, entonces son enemigos acérrimos de los empresarios, de veras. No se puede conciliar con ellos, de veras, son difíciles. Y pero bueno, yo tuve la fortuna de dirigir la TQ, te digo, y era últimamente igual, fue así de 3 canciones. Ya ahora es más oldies la TQ, ya es más música en inglés. Yo creo que del 100% de su programación, toda ya es programada. Tiene 3 voces, 2 voces femeninas y una masculina. Y pues sigue siendo todavía de las más escuchadas, porque su programación es muy preferencial, o sea, te ponen, así como te digo, ¿no? Se quedó esa escuela de... Oye, Arturo, y no ahorita que ya no estás en el radio, no te desesperas. Yo, por ejemplo, te voy a decir algo. Yo cuando me salí del radio, la dejé de escuchar porque me desesperaba escuchar al aire a cada locutor que, híjole, de verdad decía yo, no, por favor, quítenlo y pongan a otro. ¿No te desesperaba? ¿No te pasaba eso? No, fíjate que dejé de escuchar radio un tiempo. También. No, los que me obligan hoy son mis hijos. Tengo un hijo que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y un hijo que es músico. Entonces ellos, cuando vamos a México, pues cuando viajamos, nos la pasamos oyendo. Vamos viajando, escuchando Spotify, pero ya entrando a México, ¿tú qué estación te imaginas que escuchemos? La Z. No, fíjate que no. 97.7. No. ¿No? No. Estoy muy viejito ya, ¿verdad? Ya estoy muy viejito. 88.1. Universal Estéreo. No, es una clásica. Universal Estéreo y ellos, es el gusto. Fíjate que mis hijos son, pues, uno es millennial y otro es Z, pero no les gusta ni el reggaetón. Digo, a uno le gusta la cumbia y le gusta ejecutarla porque me salió músico, Arturo. Arturo, de hecho hoy recibo lo que yo hacía. Échame la mano, mira, está bueno el tema y todo, ¿no? Pues déjame escucharlo, si me gusta, ya sabes, te lo programo, Arturo. Mi hijo estoy desarrollando el grupo de mi hijo, tiene ya 6 años. ¿Cómo se llama el grupo? Lo he visto allí. Se llama La Polaca Show.
Fíjate que yo cuando vi el grupo allí en Facebook, pensé Ajá. que le habían puesto La Polaca Show porque pues a ti te gusta la política también. Digo, ¿qué onda? ¿Qué es una alusión a la política o qué onda? No, A ver, no, platícanos de La Polaca Show. la polaca es porque en esta zona Ujú. se le conoce al juego de la lotería. Ajá, la lotería. La polaca, entonces vamos a jugar polaca, sale, entonces la chalupa, el catrín, y no se le dice lotería, se le dice bola. Entonces, cuando tú ganas, en lugar de gritar lotería, gritas bola. Ujú. Y por eso le pusimos la polaca. Pero para que definiera, Ujú. fue de lo que se trataba, le pusimos el show. Muy bien. ¿No? ¿Qué toca La Polaca Show, Arturo? ¿Y dónde la podemos contratar? Tropical, música tropical, música. Versátil, Para bodas tropical. es un grupo versátil, para fiestas. Ok. Pero en bailes públicos, conciertos, es música tropical y pone a bailar y hace ambiente y es un grupo nuevo relativamente. La política que le implementó mi hijo, porque yo le he dejado que tome decisiones ya también en el grupo, Ujú. es que tenga puro jovencito. Ujú. Entonces yo te digo que las edades oscilan entre 15 años, que tiene el más chico, Ujú. 25 años, son 10 años de diferencia los que se llevan. Ujú. Y y ahí va el grupo, ahí va. Ujú. De hecho, de repente llegan a Spotify a 100,000 oyentes, tiene más de 1,000,000 ya de descargas en YouTube, Ujú. digo de views en YouTube, Ujú. y tiene un tema que tiene más de 2 millones de descargas en Spotify. Perfecto. Pues ahí la llevamos. Digo ahí la llevamos porque pues yo lo ayudo, ¿no? Tú eres el representante y administrador. Yo soy el retetransante. Ok. El Mi estimado retetransante. Arturo, si dijiste hace un momento, si volvieras a nacer, volverías a ser locutor. Volvería a hacer radio. Sí, Sí. Sí. sí, 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 ¿Qué, sí. qué significa toda esta carrera para ti, Arturo? ¿Qué te Pues, dio? Aparte imagínate de que lo me dio una familia maravillosa porque mi esposa es locutora también. Entonces yo me casé con una locutora, Ujú. me dio ¿Cómo dos se llama? hijos. ¿Cómo Se llama Jacqueline Vázquez, ella fue locutora de Nova 92. Ajá. Muy bien. Pero bueno, cuando nos casamos, ella deja la radio y se dedica pues a la casa, al hogar, ¿no? Porque así me lo pidió ella, no porque yo le dijera, oye, no, ella sí. Me dio dos hijos maravillosos. Uno es licenciado en Ciencias de la Comunicación, le encanta, él sí genera contenido de otra manera. Ujú. Y el otro es músico, no estudió, pero pues ahí ha hecho sus cursos, ahí la lleva, le encanta el audio, le encanta la producción, Ujú. le encanta el sonido, Ujú. y ahí va, y es un músico. Digo, no sé si sea el mejor baterista de esta región, de Ujú. Córdoba, Ujú. pero su ejecución es buena, me lo han dicho, y yo le digo, prepárate porque todo el tiempo hay que estarse preparando, todo el Ujú. tiempo, todo el tiempo. Si tú quieres ser excelente, quieres ser bueno, quieres ser grande, tienes que prepararte constantemente en lo que a ti te guste hacer. Si a ti te gusta la música, me da mucho gusto, pero tienes que prepararte constantemente. No nada más es traer una buena batería, no nada más es traer unos buenos platillos, no, o un buen equipo de audio, sino es también ejecutarlo bien, preciso, como debe de ser. Yo te quiero ver tocar en bares, en cantinas, no porque menosprecies a esos músicos, porque hay buenos músicos, Claro. pero pues eso ya sería lo último, hijo, ¿no? Entonces, Sí, sí, tienes que ser un profesional de la música. Si te gusta, lo vas a hacer bien. Y si no, Claro. mejor dedícate a otra cosa. Así es. Con energía hablarle, ¿no? Y el otro, imagínate el orgullo Ujú. para un padre, ¿no? Claro. Me dio un premio, me dio un reconocimiento de la Asociación Nacional de Locutores Ujú. como locutor programador de radio, ¿no? Ujú. Lo que a mí me apasionaba, que era la programación. Yo creo que disfruté, todo se disfruta, porque estar en la cabina lo disfrutas, te encanta hablar y mandar saludos. Buena terapia, ¿no? Sí, claro, es algo maravilloso. Llegas y te olvidas de todos tus programas, de todos tus problemas, empiezas a hablar, a loquear y si te concentras, te vas más allá a veces ya no puedes regresar para presentar la canción o dar la hora, ¿no? Sí, Pero sí, tú eres feliz. Yo no sé si el público era feliz escuchar una voz fea, aguardientosa, ¿no?
Pero a mí me gustaba y era lo más importante. Yo hacía lo que me entretenía, lo que me divertía, ¿no? Claro. Entonces, pues imagínate. De ¿Hiciste ahí, lana, pues, Arturo? ¿Hiciste ¿mande? lana con la radio? ¿Hiciste no, lana? qué chingado va a hacer lana con la radio. No, fíjate que a la par, pues tú sabes que yo hago eventos y eso es lo que me permite vivir más o menos. Y tengo un negocio que es próspero, ¿no? Tengo un verificentro y con eso creo que me la llevo tranquilo. Me la llevo bien. Muy bien. No, gracias a Dios no me falta nada. Pues Arturo Torres, fue un placer haberte tenido en esta charla. ¿Algo más que desees agregar, mi estimado Artur? Pues solamente mi agradecimiento, mi querido Carlos, porque sinceramente de un locutor, reconocerle a otro locutor, habla de tu sencillez, Gracias. habla de tu humildad y de tu respeto por este trabajo tan pasional. Porque es un trabajo pasional, no es trabajo, o esta pasión, yo diría esta pasión. Habla de lo que te ha dejado a ti o de lo que te dejó, porque tú también tuviste que dejar por necesidad la radio. ¿Tú hiciste lana de la radio? Más real. Más real. Yo hice deudas, hice un chingo de deudas, ¿no? Sí. Pero no, de la radio no. ¿Cuánto gana un locutor? Digo, es un sueldo muy, muy raquítico. Sí. Pero te deja. Yo le decía a mi ex patrón, le decía yo, mira, a mí no me deja nada la radio, no me deja lana. Vivo más o menos bien porque pues, le entraba yo a todo, ¿no? A ventas, a grupos y todo, ¿no? Le digo, pero ¿sabes qué es lo que sí me permite el grupo radiofónico al que pertenezco? Sí, que traigo una tarjeta de presentación de oro. Eso es lo que yo le decía. Las relaciones. Sí, las relaciones, las amistades, el que vayas y te relaciones con un cantante, con un compositor, con un director de radio, con un... Sí, esa es la tarjeta de oro de presentación, que muchos locutores no lo entienden, ¿no? Sí. Porque hoy día hay locutores que te hablan, porque yo tengo un grupo musical y yo sí payoleo, ¿no? Para que me toquen. Claro. Pero te hablan y la verdad es grotesco, ¿no? Porque es difícil, es muy diferente a que tú les llames y te, oye, mira, te quiero regalar una promoción. ¿Qué te parece si ahorita en Navidad te mando unos pavos o unos pollitos para que los regales, los rifes ahí a la gente que verdaderamente lo necesite, ¿no? A que te llamen, oye, échame la mano, mira, no, algo para mi Navidad, ¿no? O sea, pensando en ellos egoístamente. Entonces, la radio es eso, generar contenido, pero contenido físico, ¿sí? Hacer la promoción. Entonces, pues agradecerte, esa humildad no cualquiera la tiene. Fíjate que cuando tengo un amigo, te digo que pertenece a la Asociación Nacional de Locutores. Sí. Entonces, yo tengo un compadre en radio que es más, tuvo muchos años más que yo en la radio y siempre fue locutor y le apasionaba, así como a ti y como a mí. Y un día le dije, compa, te voy a nombrar como candidato para que te den el Premio Nacional de Locución en provincia. Me dice, compadre, me harías muy feliz. Le digo, sí, compadre, porque ya trabajaste muchos años y nadie te reconoció. Y la verdad, pues yo sí valoro y aprecio tu trabajo. Y créeme que me da un orgullo que tú seas el padrino de mi hijo, porque él es padrino de mi hijo. Okay. ¿Lo conoces? Poli Santana. Ah, sí, cómo no. Y entonces, pues lo nombré y le dieron su premio. Es lo que vi en Facebook. Ándale. Y su premio lo fue a recoger. Y pues lo felicité y le digo, ahora dime cuántos locutores te felicitaron, cabrón. Y me dice, ninguno. Entonces le digo, no, es que los locutores en lugar de ser, ¿cómo se llama? Amistosos, somos envidiosos, cabrón. Hay mucho ego, ¿no? Hay mucho ego. Yo creo que en todo esto, ¿no? En lo artístico también el ego, ¿no? Sí, que yo soy más chingón. No, nadie es más chingón. Si fueras más chingón que todos estarías allá en Radiópolis o en Estados Unidos o dirigiendo una cadena de radio chingona, ¿no? Sí. Eres un pinche locutor igual que yo, todo pendejo de provincia. Qué chingados, cabrón. Sí. Hay un pinche margen bien cabrón para brincarle a
a Monterrey, Guadalajara. Yo recuerdo que tú me lo Puebla. dijiste en una ocasión, Pátula, como tú y como yo hay un chingo. Sí, lo recuerdo muy bien. Sí. ¿Nunca se te subió, Arturo? ¿Nunca se te subió? Nunca, gracias a Dios, nunca. Siempre mantuve los pies en la tierra. Mis raíces, mi padre, mi madre me enseñaron eso. Hijo. Y a mí me caíste bien, ¿sabes por qué me caíste bien desde que te conocí, Arturo? Porque me pagaste muy bien. Sí. El comercial que grabé, aparte de que la empresa me lo pagó, recuerdo que tú llegaste y me apantallaste, me diste un lanonón, digo, caray, y me invitas después a grabar un documental de la banda Machos, y igual otro lanonón, de, caray, está bueno este rollo. Pues sí, es que cuando valoras el trabajo de alguien, lo menos que puede hacer es ser remunerado. Y porque yo así cobraba, yo cobraba caro, cabrón. Oye, que le eché así, pero yo cobro caro, cabrón. Pues me vale madre, pues órale, cabrón, ¿no? Y cabrón, que la presentación de los 15 años que... Yo también así soy ya. Pues cabrón, qué chingos a regalar tu trabajo. Claro. Si te costó un chingo, ¿no? Cabrón, pues sí. Hay aquel güey que quiere regalar el trabajo, ¿no? Pero bueno, o sea, no por el hecho... Te buscan es porque te quieren, no es como cuando quieres un grupo musical. Sí, o sea, tú quieres a los juniors cobran caro, ¿no? Pues quieres a la polaca, llévate a la polaca, cobra barato, pero bueno, así es el proceso, ¿no? La cotización es importante. Así es, el nombre cuesta, te ha costado. Y bueno, pues ahora ya casi no, ya no lo hago, ya también como que voy dándole espacio a mi vida, porque pues ya voy rumbo a los 60 años, ya voy al 6º piso. Tengo 58. Y en 2 años cumplo 60. Y como cuando tú te presionas por querer hacer bien las cosas o por querer tener cosas materiales, pues al final los achaques son ¿cómo se llama? Las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces yo padezco de la presión y padezco de la diabetes. ¿Por eso dejas la radio? No, por eso, ¿no? Pero sí prefiero ya mantenerme un poquito, así es, en paz. Tener hiperactivo, Arturo, me acuerdo. Mucho. Bastante. Yo llegaba a las 2, 3 de la mañana de un evento, 4 de la mañana, y a las 6 de la mañana estaba ya en la cabina. Entonces dormía yo 2, 3 horas. Y pues esas facturas ahorita me las están cobrando, ¿no? No me espantes. Ya no es lo mismo, así es. Sí, cabrón, porque la neta sí. Entonces te descuidas, te apendejas y cuando te das cuenta ya, chingue su madre, ya tienes diabetes o ya trae la presión alta, ¿no? O ya te duele una pata, ya te duele la otra y hoy día buscas estar bien. Entonces vivir ahorita, imagínate, con la presión de Alonso Domínguez, que no, que la radio ya no camina como antes, que oye, cabrón, que la chingada, que quiero más eso, pues sí, cabrón, pero pues no hay, ¿qué quieres que haga? Ni modo que me encuere yo y haga yo chingaderas allá afuera para que llame yo la atención, ¿no? Porque había que hacer chingaderas así, cabrón, para llamar la atención. Entonces, no, eso ya no lo puedo hacer, ya no tengo edad, cabrón, ¿no? Hay que darle al cuerpo su espacio también. Entonces, este espacio, hoy la verdad, disfruto mucho de mi familia, disfruto de mi hogar, disfruto de mi casa, disfruto del grupo, de lo que yo genero, de lo que yo hago, de lo que yo desarrollo y de mi negocio, que es lo que me mantiene, ¿no? Bendito sea Dios. Dios ha sido demasiado bueno conmigo, pero muy bueno conmigo, mi Pátula, que no tengo más que darle gracias por todas las bendiciones que he recibido. Arturo Torres. Amigos como tú, principalmente. Te mando un abrazo bien grande, cabrón. Te admiro mucho. Gracias. Te quiero mucho, de verdad, aunque no lo creas. Gracias. Te quiero mucho porque pues siempre fuiste una mano amiga, nunca fuiste un locutor egoísta. Hablamos hace rato del egoísmo. No, siempre te vi como cuate. Cuando nos hemos encontrado, pues siempre te veo así. Estimado Arturo, muchas gracias y Dios te bendiga. Gracias a ti. Un abrazo a tu auditorio. No te olvides mandarme el aviso para ver las chingaderas y las pendejadas que hablo. Hecho. No, muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Un abrazo. Siempre es bueno recordar, es volver a vivir, chingado. Lo único que nos hizo falta fue una copa de vino, pero pues ya ni eso, cabrón. También. No, eso con el burro Van Ranking.
Con el pinche burro, ¿no? Sí, hombre. Ya vas. Sale, amigos, muchas gracias. Estén pendientes en el próximo podcast de Charlando con. Gracias. Bye. Gracias por escucharnos. Esto fue Charlando con. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Charlando con. Hasta la próxima.